Ok. Wow. Permítanme. A ver, a ver. Ahora sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, sí. Ya se va a poner más difícil esto. No, hombre, Listo. tranquilitos, así, va a estar Disfraz. sabrosón esto. Es como un baile ahí, así, animarse a salir a bailar y ya dentro de la pista ya sacan los pasos prohibidos. Así es esto del náhuatl. Eh, bueno, ahorita, el día de hoy, voy a platicarles sobre los disfracismos y la semana que viene voy a hablar un poquito de códices, también porque lo habíamos hablado desde las primeras clases y no quiero que se quede tampoco en el tintero. Y bueno, todo, como dirían por ahí, va junto con pegado, ¿no? Que eso vendría siendo incluso un disfracismo para el mundo hispanohablante de México. Es decir, Mm. cómo a través de dos ideas se da otra, ¿no? Prácticamente sería ese el disfracismo que incluso en nuestra habla hispanohablante, nuestra habla castellana de México, se llega a utilizar. Ahí se encuentra, Paco, pero ahí se encuentra. Yo ya les había comentado, en otras ocasiones que leyeran, por ejemplo, a la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla. Hay otros, también López Austin, también es muy bueno. Eh, También para ir entendiendo esta parte de su cosmovisión. También había comentado desde las primeras clases que bueno, esto también, bueno, la clase, el curso también vendría siendo como una especie de cultura, literatura y lengua náhuatl, ¿no? Como todo junto con así, junto con pegado otra vez. ¿Y esto por qué? Porque también a través de la cultura, de su visión, se puede entender también la lengua, ¿no? A veces quienes empezamos a estudiar náhuatl, se nos confunde un poco, ¿no? Esa idea de, en primer lugar, que en la primera clase siempre se dice, ¿no? El náhuatl es una lengua aglutinante, tal, y todo lo que ya hemos visto, ¿no? En anteriores clases. Y bueno, eso también tiene que ver, por supuesto, con su cosmovisión, con su forma de entender la vida. Los antropólogos, los que hacen antropología lingüística, Levi Strauss y todos ellos, su postura académica es que a través de la lengua se puede entender a un pueblo y en parte me agrada mucho ese pensamiento, ¿sí? Esa idea de cómo a través de una lengua, de la lengua materna del hablante, se puede entender en realidad qué es lo que está pensando, qué es lo que está diciendo, cómo observa la vida, ¿no? Cómo observa su entorno, incluso su relación con la naturaleza. Y bueno, ya habíamos visto que en el mundo náhuatl la relación con la naturaleza es, pues, en primer lugar, bastante importante. La clase pasada vimos un poquito acerca de esa cosmovisión, ¿sí? Y el tema central, si lo recuerda, era la dualidad. O sea, la dualidad está metida en todos lados. O sea, Ometeotl, la forma de observar el ambiente, o sea, todo es dual, ¿sí? Todo no, es movible, o sea, nada está estático, es como el agua, ¿sí? El agua tiene que estar corriendo, tiene que estar en movimiento, porque la idea del agua es que si se estanca, se echa a perder, ¿no? Se enlama. Yo había puesto el ejemplo de una pila dentro de pues de lavadero, ¿no? La pila que acompaña a los lavaderos, que si no se cambia o no se utiliza esa agua, se estanca, se enlama y bueno, ya el agua es inservible. Entonces, la idea del agua para que sirva es que esté en movimiento y esa idea de movimiento lo tiene el mundo náhuatl, muy, muy presente. Incluso también vimos la leyenda de los soles, donde prácticamente nuestra quinta era, nuestro quinto sol, lo vimos que es Nahui Olin, o sea, cuatro movimientos, donde el mundo se tiene que mover, e incluso por movimiento
se va a terminar este mundo para el mundo náhuatl. Entonces, en ese parámetro, en esa pequeña introducción, vamos a ver los difracismos, ¿sí? Entonces, sobre todo en el náhuatl clásico, ya en el náhuatl actual no se utilizan tanto, ya incluso el náhuatl actual está ya con una estructura muy similar al español, entonces en ese sentido ya los disfracismos no se llegan a utilizar tanto, sí aparecen, o sea, no es que estén extintos, pero ya no están como en la vida cotidiana o ya no aparecen en ciertas partes, ¿no? Sobre todo como en las poesías, etcétera. En el náhuatl clásico, el náhuatl colonial, que es aquel que se empieza a utilizar eh, en el contacto con los españoles, que es aquel que recoge mucho los franciscanos, ¿sí? Lo verán en los libros que le pasé de Robert Ricard, La conquista espiritual, y en la parte indígena con James Lohar, de los nahuas después de la conquista, es cuando el náhuatl clásico se hace más visible. ¿Por qué? Porque son los franciscanos quienes empiezan a recoger este tipo de materiales. De hecho, por ejemplo, si llegan a comprar el libro de Fray Bernardino de Sahagún, Historia de las Cosas de la Nueva España, que prácticamente es la traducción del Códice Florentino, ¿sí? Pues se le llama a los autores, o sea, porque a veces podría decirse que el autor es Fray Bernardino de Sahagún, cosa que sí es cierto, él recoge esta parte como etnográfica, pero realmente él tiene colaboradores, ¿sí? Que son los mismos indígenas nahuas del centro de México. Entonces es como un trabajo de un antropólogo, es decir, sus sujetos de estudio, a quienes estudias, también se convierten en sus colaboradores para entender la cosmovisión que que está estudiando. Entonces, en ese parámetro entramos a los difracismos que también cuando se enfrenten o lean materiales como los de Miguel León Portilla, que les leí y que les he dado, los de su maestro Ángel María Garibay, van a encontrar que los difracismos están fuertemente ligados a esa cosmovisión náhuatl. Y un difracismo representa en sí mismo su cosmovisión, es decir, la dualidad. ¿Cuál es su definición? Así un poquito elevada. La definición podría traducirse del difracismo, ¿sí? Es un procedimiento estilístico, es decir, de poema, de, de prosa, de literatura, ¿sí? Que es propiamente del náhuatl, ¿sí? Ay, Consiste en yuxtaponer, es decir, en poner dos palabras para expresar un concepto. Se usa de manera metafórica, ¿sí? O más completa. ¿Qué significa esto? Es decir, vamos a agarrar dos vocablos, ¿sí? Dos concepciones, una va a ser A y otra es B, que se complementan en el sentido para crear una tercera idea, ¿sí? Como ya lo había dicho en otras clases, como en Xochitl, que es la flor, en Cuicac, que es el canto. Entonces, eso nos va a dar la poesía, ¿no? Como tal, ¿sí? Su función, ¿para qué sirve el difracismo? ¿Por qué lo usaban en el mundo náhuatl? Bueno, para nombrar conceptos centrales, importantes, sagrados, a líderes, ciudades, la poesía, la guerra. Todas estas concepciones eran muy importantes y se tenían que hablar de forma estilística, ¿sí? Sobre todo pasa en el centro de México, sobre todo en México Tenochtitlan, en Tlatelolco, sí, Texcoco con Nezahualcóyotl, todo en esta forma estilística. Ya lo había dicho, ¿no? El náhuatl es meramente metafórico, pero también es práctico, ¿sí? En ejemplo español los tenemos también, ¿sí? Aunque no aparecen muy visibles, por ejemplo, aquí, cuando alguien dice, no, pues fue a sangre y fuego, ¿no? Como muchas veces se escriben con los historiadores, la conquista de México fue a sangre y fuego. ¿Por qué algunos textos se llega a escribir de esa manera? Bueno, trata una forma metafórica de decir que se hizo con violencia, es decir, que hubo fuego, que hubo sangre, es decir, de esa forma metafórica para decir que fue con violencia, ¿no? Hay otras frases, ¿no? Como contra viento y marea, ¿no? Que significa a pesar de todo, ¿no? Pues yo estaba en Plaza del Sol
y tuve que llegar a mi reunión, a mi casa, contra viento y marea. O sea, estaba lloviendo y llegué contra viento y marea. Es decir, a pesar de todo, llegué a mi casa, ¿sí? Por el compromiso que tenía. Yo en ese sentido, en español, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan a una especie de disfrazismo en español que llegaron a utilizar o llegaron a oír en sus casas, en sus familiares o amigos? Ah, sí, cómo no. A ver, ¿algún ejemplo de algún disfrazismo en español que Mm, recuerden? ¿No? ¿Nadie? Algo así como a sangre y fuego, contra viento y marea. ¿No? Ay, nos agarró frío. Maestro, Eh, como dicen, se le juntó lo lavado con lo planchado, pudiera ser. exacto, exacto. Ese sería un Ok. disfrazismo, es decir, cuando escucha esa frase, ¿qué creen que signifique o por qué creen que lo digan? Pues se juntaron algo que no debería, ¿verdad? Exactamente. Sí. O sea, es un recurso estilístico, es un recurso incluso hasta poético, ¿sí? Eso es muy, como les había dicho en las primeras clases, o sea, el náhuatl sigue viviendo entre nosotros. Entonces, ese tipo de frasismos se pueden oír en nuestra forma de hablar, ¿sí? Pueden, o sea, van a encontrar y de mí se van a, de mí se van a acordar cuando escuchen, cuando vayan a la papelería, cuando vayan al supermercado, cuando estén platicando con alguien, cuando una persona utilice un concepto A y lo una con un concepto B para dar una idea más, Como, más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, como, ahorita, como de la ¿sí? sartén al fuego, Claro, claro. ¿Qué recurso metafórico me quieres decir eso? A ver. un empeoramiento de todo. Exacto, ¿sí? O por ejemplo, rayos y centellas, ¿no? Es decir, Ujú, ujú. rayos significa que viene un tormentón, ¿no? Rayos y centellas, o sea, el rayo que cae y truena y la centella que es aquella que incluso en los montes, cuando cae una centella quema todo, ¿no? Lo que le llaman incluso las brujas, ¿sí? O sea, son términos coloquiales, pero que vienen incluso desde época colonial. Ese tipo de frases estilísticas que utilizamos en español se le podrían considerar como difracismos que muy probablemente tengan un anclaje incluso desde la cosmovisión náhuatl, ¿sí? Estos ejemplos en español que hemos compartido los podemos entender que son dos ideas, o sea, son dos conceptos que los usamos juntos para dar una idea más grande, una tercera idea que tiene que ver con conceptos pues mucho más graves, se podría decir, o más grandes. Entonces, esa idea ya la tenemos nosotros, la podemos comprender. Entonces, el difracismo lo podemos comprender incluso un poquito mejor, ¿sí? Porque nosotros ya incluso lo podemos vivir o lo hemos utilizado en español, aunque no hayamos sabido que era un difracismo como tal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios difracismos, ¿sí? Que se encontraban en los textos en náhuatl, ¿sí? Poco a poco van desapareciendo a lo largo de época colonial y ya en siglo XIX y XX, pues ya no se ven porque ya no hay forma de que escriban en náhuatl. Los documentos en náhuatl, la escritura en náhuatl va desapareciendo en siglo XVIII, ¿sí? Los últimos pueblos indígenas que llegan a escribir manufactura en lengua indígena son los mayas. Creo que ya lo había comentado, hasta la década de los 1850, es decir, en la época de Juárez, son los últimos textos que se han localizado en lengua maya, ¿sí? Pero de ahí, a partir de ahí, las políticas lingüistas, el sistema liberal, pues deja a un lado las lenguas indígenas para darle enfatizado al español. Pero entre más temprano sea el texto en náhuatl, sobre todo durante la época de la conquista, vamos a encontrar estos estilos de poema, sí, de poesía, etcétera, ¿sí? Muy latentes. Incluso
mucha gente utilizaba este recurso lingüístico para expresar algo mayor, o sea, no significaba que estaban establecidos, sino cada persona podía crear su propio disfrazismo, ¿sí? Por ejemplo, un concepto que viene, por ejemplo, que es de los más comunes, sería Inat Intepet, ¿sí? ¿Sí? Que aquí lo tenemos como el agua y el cerro, ¿no? O la montaña, sería como la traducción literal. Sí, ya hemos visto estos conceptos. Su significado metafórico vendría siendo la ciudad, el pueblo, incluso el término de pueblo, de villa, de ciudad en el mundo náhuatl, ya lo habíamos dicho, es Altepetl, esa es ciudad, pero viene construido desde un difracismo, Atl y Tepetl, ¿sí? Atl, ¿sí? Tepetl, ¿sí? ¿Cuál es el concepto clave? Vendría siendo el asentamiento, la fundación, ese lugar donde habitan los humanos. Y porque ustedes dirán, ¿y por qué se utiliza agua y cerro? Bueno, para el mundo náhuatl era muy importante que un asentamiento de humanos tuviera agua, porque donde no hay agua, pues no hay vida. Tiene que haber agua. Y el cerro, porque en el cerro te da ciertas regalos de la naturaleza para sembrar, pero también los lugares elevados se utilizaban para la religión, para la cosmovisión, para la adoración de los dioses, etcétera. Entonces, estos dos conceptos tienen una profundidad mucho mayor para el sentido de la cosmovisión náhuatl. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien, Sí, 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 Claro, vamos todo bien. eh, Xochitl. agarrando la idea. Ajá. Sí, Sí, profe. muy bien. Sí. Ok, tenemos más conceptos. Este es otro que aparece en todos lados. De hecho, cuando ustedes lean a León Portilla, aparece, a él le encanta este difracismo, ¿no? Que es Insochitl Incuicatl, ¿sí? Que es literalmente la flor y el canto, ¿sí? Así literal, la flor y el canto. ¿Cuál es el significado metafórico? La poesía, el arte, la verdad, la sabiduría, todo aquello, incluso en el sentido hasta un poco religioso, ¿no? ¿Sí? Su concepto clave tiene que ver con la creación artística, la verbal, incluso la retórica, ¿sí? Que era muy, muy presente, ¿no? ¿Sí? El canto, la flor, es decir, esa idea de que cuando uno canta es como si fueran flores. En los códices que voy a presentar en la siguiente clase, se va a ver incluso cuando alguien hace poesía, que va a ver la voluta, que es esa cosita así como redondita, pero con florecitas. Ahí se va a observar que está el Inxóchitl y el Cuicatl, ¿sí? Ok, seguimos. In Ixtli, in Yorotl, ¿sí? El rostro, ¿sí? El corazón, así, la forma literal, ¿sí? Significado metafórico, la persona, la identidad, incluso el carácter como tal. Concepto clave, pues la esencia individual, incluso moral, ¿sí? En los documentos en náhuatl, por ejemplo, aparece para decir aflicción, ponen tequipachoa, ¿sí? Que tequipachoa vendría siendo algo así como agarrar y cortar, tequi de cortar, pachoa como de agarrar, ¿no? Y a veces le ponen yot, el yol, o sea, yol, tequi, pachoa, como el corazón que se parte, que se oprime, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este yol aparece muy, muy fuerte, ¿sí? Intopitl, perdón, intoptl, petlacali, o sea, el cofre y la petaca, o sea, tiene un significado de secreto, cosa oculta. El concepto clave es la confidencialidad, ¿sí? Otro, por ejemplo, para referirse a las cuestiones de la guerra, incuautli,
¿sí? Inócelot, ¿sí? El águila, el jaguar, que habla de un sentido del guerrero, la valentía, ¿sí? Se ancla a los oficios militares de élite. De hecho, van a ver, que son muy populares eso que le llaman los guerreros águila y los guerreros jaguar, ¿sí? Sí, había dos tipos de guerreros, sí. Y eso representaban por la fuerza, por la viveza que representan los animales, ¿sí? Ujú. Entonces, el águila, porque bueno, quienes han visto al águila, pues es un animal imponente, ¿no? Está mucho dentro de la cosmovisión, náhuatl, el águila. De hecho, el águila es el animal por excelencia, que es el signo de Huitzilopochtli, ¿sí? Para decirles que fundaran México Tenochtitlan. Es decir, Sí, es un animal de élite, ¿sí? Es un animal que sabe cazar, o sea, me imagino que los nahuas de aquella época veían cómo cazaba un águila a tal velocidad que quedaban impresionados. Igualmente el ocelot, o sea, el jaguar mexicano, ¿sí? El tigre mexicano, se podría decir de esa manera, el ocelote, o sea, también la habilidad y la destreza con que se lo encontraban, ¿sí? Ok, otro para, por oye, ejemplo, Álvaro, ¿sí? ahí me surge una pregunta. Ajá, Con Incuautli y Ocelot, así ajá, nomás de rápido. En esa época ya se tenía la idea del nahualismo, sí, ¿sí? O sí, del sí, sí. tonalismo, ¿sí? Ok, Sí, ok. sí, la idea Gracias. de cómo a través del animal te daba la fuerza, ¿sí? De Ajá. hecho, esta idea de el nahualismo como tal, pues es eso, ¿no? Como a través del animal, ¿sí? Te da la fuerza como para combatir. De hecho, los guerreros, jaguar traían, pieles de jaguar, ¿no? Esa representación de que a través del jaguar me va a dar la fuerza para combatir por mi pueblo. Igual las plumas de águila, ¿sí? O sea, cómo a través del animal me doy o sea, me convierto incluso en el animal para tener su fuerza, pero sí, sí, sí aparece. De hecho, en Miguel León Portilla, bueno, no faltaría mucho para hablar de las leyendas, ¿no? Y de la cosmovisión. Pero, por ejemplo, cuando Quetzalcóatl va, va al inframundo, porque bueno, están los dioses cotorreando allá, y pues a Quetzalcóatl le dicen, pues te toca ir por los humanos, pero los huesos de los humanos están, cuando se va a crear la quinta era, pues están pues, allá con Mictlantecutli, o sea, con el señor del Mictlán, pues convéncelo. Entonces Quetzalcóatl va al Mictlán y pues Mictlantecutli dice, no, ¿sabes qué? No, los humanos están bien mensos para relacionarse con la naturaleza, no. Y se pelea, Quetzalcóatl con Mictlantecutli, pierde Quetzalcóatl, de hecho, Quetzalcóatl muere en el Mictlán, pero su nahual, dice así, o sea, su parte fiereza, o sea, su parte animal le ayuda para vencer a Mictlantecutli y tomar los huesos para crear a los humanos de la quinta era, ¿sí? Pero, Oh, por ejemplo, en esa leyenda se puede ver, en esa narración de Quetzalcóatl, se puede ver cómo el nahualismo está presente incluso en los mismos dioses. Pero sí, por ok, supuesto, ¿sí? ok, gracias. Hay otro, por ejemplo, Inmit, Inchimali, o sea, la flecha y el escudo. Aquí se puede observar un poquito más sencillo el por qué estos conceptos, la flecha y el escudo, están relacionados con la guerra, porque pues prácticamente son utensilios que se utilizan en la guerra, ¿no? Cuando yo agarro la flecha, si agarro el escudo, o sea, prácticamente me voy a la guerra, ¿no? ¿Sí? El concepto es que es un armamento, es un enfrentamiento, etcétera, ¿no? Otros conceptos, el temochtli y ejecatl, o sea, el polvo, el viento. También se puede referir a una enfermedad, a una epidemia, ¿no? La muerte, el padecimiento. Esta idea de que, bueno, me voy a morir, me haré cenizas y el polvo me va a llevar, ¿no? Como tal. El ahuehuetl,
¿sí? Impostor, o sea, los árboles, ¿no? El árbol del ahuehuete, la ceiba, que son maderas y son árboles muy imponentes, pues hacen referencia al gobernante, a la autoridad, sí, a la protección, ¿sí? Habla de un liderazgo fuerte, de un protector. Por supuesto, para decir un gobernante, pues se puede decir Tlactuani, o sea, no hay problema. Pero en el sentido metafórico y utilizando el difracismo, pues se puede utilizar este tipo de recursos lingüísticos. Ok. La raíz conceptual siempre en el mundo indígena, sobre todo náhuatl, va a ser la dualidad. Eso lo vimos también en la clase pasada con Ometeotl y bueno, todas esas cosas, ¿sí? Siempre quédense con eso de que va a ser dual todo, todo es dual, ¿sí? Incluso nosotros como hispanohablantes utilizamos la dualidad incluso en muchos lados, no sé si en todos, pero en muchos lados. Ya lo había puesto el ejemplo cuando escuchamos que cuando un niño cae, las personas dicen, ay, el niño llora y llora, ¿no? O cuando tiene mucha hambre alguien dice, no, y se la pasó, come y come. O sea, no solamente come, o sea, esa reduplicación se entiende como parte de la dualidad. Ok, en la cosmovisión náhuatl, bueno, el difracismo refleja la importancia fundamental, ¿sí? De la dualidad en el pensamiento prehispánico, o sea, la dualidad va a estar ahí presente en la forma de la religiosidad, en la forma escrita, en la forma de actuar, incluso porque ellos así lo viven. Para ellos todo es dual, ¿sí? El universo se concibió como la unión de fuerzas opuestas o complementarias, ¿sí? Ellos veían eso, ¿no? Que todo era dual. El día, la noche, el hombre, la mujer, el cielo, el inframundo, o sea, todo era como dual en ese sentido, ¿no? El difracismo, ¿sí? Al igual que la creación, los conceptos se nombran uniendo dos elementos para formar una unidad completa y rica en significado. Es decir, si entendemos que es Inxochitl, que es la flor, Incuicatl, pero yo utilizo los conceptos para hablar de algo más profundo, que es la poesía, ¿sí? La unión de los dos términos otorga profundidad y honor al concepto nombrado, ¿sí? Ay, maestro, ¿me permite Tenemos... poquito la otra para capturarla? Ah, sí, adelante. ¿Mm? Entonces, para ellos era muy importante este tipo de la dualidad porque así lo concebían. Incluso el dios de la creación de todo, que es Ometeotl, es decir, el dios dual, el dios... Yomecíhuatl, Ajá. Yomecíhuatl. Exacto, o sea, está ahí concebido, ¿sí? Ujú. Es decir, todo está ahí. El hecho, o sea, que no se puede actuar solo, o sea, sí, Tlaloc da la lluvia, ¿sí? Pero Ujú. también se necesita de la tierra para que florezca, ¿no? Como tal. Entonces, en ese sentido es bien importante observar el difracismo, que hasta nuestra actualidad se puede ver ahí de forma opaca, ¿no? Se puede escuchar en el habla común, no en la parte académica ni en la parte de los discursos políticos, no, en el mundo coloquial se escucha ahí. Entonces es como una herencia que tenemos nosotros de incluso de la lengua indígena. Si Ok, decimos, si decimos, aquí estoy viendo uno, déjame ver si es correcto, Inyoguali, Intonali, ajá, ¿se refiere a todo el día? exactamente, sí. Ok. De hecho, es lo que digo, o sea, el difracismo no estaba resignado a decir, no, los difracismos tienen que ser así. Si yo creé nada más, por ejemplo, in mid, in chimali, así es para referirse a la guerra. Cada pueblo, cada, Tlaxilacali, que son los barrios, podrían referirse de forma poética a cualquier cosa. Es decir, ¿qué significa esto? Que el difracismo se utilizaba de forma poética y la poesía no estaba estandarizada en el sentido de tiene que ser de esta manera. Cada persona, o sea, incluso ustedes, pueden crear su propio difracismo. Ese difracismo que me acaba de decir me trae a la mente decir, ah, habla de 24 horas, Ujú, ¿sí? Pero de forma poética. ujú. Entonces, eso es como la libertad que tiene el difracismo, ¿sí?
se refieren a algo con dos conceptos para darle profundidad. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, traje algunos ejemplos clave como de campo semántico, ¿no? Podríamos llamarlo de esa manera. Tenemos, por ejemplo, en náhuatl, ya lo hemos visto, Inatl, Intepetl, el agua y el cerro, el significado, la ciudad, el pueblo, el Altepetl, ¿sí? El pueblo ideal se fundaba entre el agua, la vida, el riego, es el cerro, la protección, tierra firme, ¿sí? El nombre del mismo concepto, ¿no? Que se habla, ¿no? Como esta idea de ciudad-estado, que incluso algunos lo han querido utilizar para el mundo indígena, ¿sí? Que habla al final de cuentas de una forma de territorio que se apropia el mismo pueblo. Ya lo habíamos dicho, ¿no? El ahuehuete, la ceiba, ¿sí? El análisis podría hacerse como líderes, ¿sí? Como estos árboles que son majestuosos, son firmes, altura, dan sombra protectora. Aquí también el que me acaban de mencionar, Inyogual, Tonali, el día, el tiempo entero, ¿sí? En la totalidad como tal, ¿sí? Los momentos del ciclo solar, esta idea de que el sol baja, se pelea, y luego sube, ¿sí? O sea, como les había dicho en la clase pasada, o sea, nada es estático, todo está en movimiento. De conceptos clave, por ejemplo, de cultura y espíritu, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los que ya les había dicho, la flor y el canto, ¿sí? La belleza, la fragancia, incluso porque hay, flores que son prehispánicas, no sé, me viene a la mente, el nardo, ubican el nardo, que es una florecita chiquita. Bueno, el nardo se le llamaba omisóchitl, que viene de omitl, que es hueso, omit, ¿sí? Y xochitl, que es flor, es decir, la flor de hueso. Le llamaban así porque cuando está cerradita el nardo, parece un huesito, o sea, entonces pero también el nardo era muy importante porque huele muy bonitos. Quienes compren nardos o conozcan de los nardos, o sea, el nardo huele muy bonito. Entonces también la flor te habla también de esa fragancia bonita. El canto, la expresión verbal relacionada con el arte, etcétera, ¿no? Esta parte del rostro, del corazón, bueno, habla de una imagen y de la esencia moral, que también un poco lo habíamos visto. El cofre, la petaca, ¿sí? La unión de dos recipientes cerrados que designa aquello que debe ser escondido, lo confidencial, ¿no? O sea, te doy, cuando te voy a contar un secreto o tengo algo que quiero contarte, pero te tengo mucha confianza, es como si te diera como un cofre, ¿no? O sea, mi palabra te la cedo a ti. Entonces, el difracismo va bajo esa dirección. Sobre la guerra, ¿sí? El jaguar, ya lo hemos dicho, ¿no? Como estos guerreros de élite, sí, que también representan incluso las estaciones en algunos casos, la flecha y el escudo, que también lo hemos comentado, Inani Tlachinoli, ¿sí? El agua, la quemazón, ¿sí? Que también es otra forma de hablar sobre la guerra, ¿sí? Se traduce a veces, por ejemplo, aquí lo tengo como agua divina, quemada, sangre de guerra, sí, evoca la destrucción, el sacrificio asociado con el conflicto. Cuando ustedes vayan, si algún día les toca ir, y espero que lo hagan en algún momento, o a lo mejor ya fueron al Museo de Antropología de la Ciudad de México, van a ver a veces el glifo del águila con la ¿sí? Que es el tlachinoli, que es como una especie de serpiente. Cuando el águila tiene el tlachinoli, habla de que ese águila está en modo de guerra, ¿sí? Entonces, ese signo se utilizaba para que las élites, es decir, los guerreros jaguar y los guerreros águila, utilizaban ese tlachinoli en el águila, ¿sí? En el glifo del águila, como decir, vamos a ir a la guerra, ¿sí? De hecho, en los códices, no me acuerdo cuál,
pero hay dos momentos que narran la fundación de México Tenochtitlan. ¿Sí? Uno es con el águila solita sobre el nopal. Sí, creo que ese lo dice mendocino, pero la siguiente clase se los doy. ¿Sí? Donde está solito el águila. Es decir, hay una fundación donde, bueno, aquí vamos a estar. Pero hay otro glifo, ¿sí? Que aparece el águila con el tlachinoli, que vendría siendo como la serpiente, que habla de que, bueno, el pueblo, es decir, México Tenochtitlan, se tiene que defender de otros pueblos que nos están acosando, por ejemplo, Azcapotzalco, ¿no? Entonces, incluso el disfrazismo te ayuda a diferenciar en qué momento está el pueblo. En ese sentido, el tlachinoli te habla de, pues estamos en tiempo de guerra o nos vamos a ir a la guerra. No sé si tengan algún comentario hasta el momento. No. ¿No? No, ya. Todo, Hay que estudiar. Sí, de todos modos, yo, en los libros que les he pasado, bueno, ahí viene un poquito, o un mucho, mejor dicho, más explicado de estas partes, ¿no? Pero es solamente como una introducción también para entender cómo se va manejando el náhuatl, ¿no? Porque en la misma lengua se va entendiendo ese tipo de cosas. Vamos a crear disfracismos, se puede, yo creo que es algo muy bonito, ¿sí? Piensen ustedes en dos palabras que juntas puedan nombrar un concepto moderno o abstracto, ¿sí? Que sea importante para nuestra cultura. Pueden ser conceptos de la internet. Imagínense cómo podríamos hablar con un disfrazismo a la internet, ¿no? Las redes sociales, la tecnología, la Entre amistad, teclados y ¿sí? ratones. Claro, claro, sí, por supuesto, y es muy válido. De hecho, ya les había dicho, ¿no? Que hay conceptos que por supuesto no existían en época colonial y mucho menos en épocas prehispánicas. Es decir, Nezahualcóyotl no conoció los aviones, o sea, ¿qué es eso, no? Pero el mundo náhuatl, pues seguía con esta misma cosmovisión y bueno, utilizaban incluso el disfrazismo de Intototl, Intepustli, ¿se acuerdan? O sea, el pájaro, el metal, y luego se aglutinó, porque pues el náhuatl tiende a aglutinarse, ya lo habíamos comentado, y ya quedó el Tototepuztli, es decir, el pájaro de metal. Entonces, en sí mismo esa creación, porque pues no existe el avión, o sea, quiero saber cómo le decían el avión en el siglo XVI, pues no, pues, no, o sea, nunca lo No, van a encontrar. El mismo pueblo jamás. náhuatl crea a través del disfrazismo el concepto de avión, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿cómo podrían crear un disfrazismo, para algún concepto que ustedes piensen? Por ejemplo, yo aquí pongo el concepto libro, pero libro sí existe en náhuatl, que es amochtli. Pero para yo decirlo en una forma de disfrazismo, puedo poner inamatl, que es el papel, intlahuiloli, que es la escritura, ¿sí? O la pintura. Es decir, un papel donde se escribe, pues es el libro, ¿no? ¿Alguien de ustedes, a ver, ahorita podemos pensar en crear otro disfrazismo? A ver, de la amistad podríamos usar dos palabras, Ujú. una que nos, hermano y Ajá, corazón. bien, ¿sí? O ¿Sí? sea, sería Yolot y hermano, ¿cómo es? Ignutli, ¿Cómo? Ignutli, Ah, esas dos, ¿no? ¿sí? Gracias. Sí, mi corazón, mi hermano, o sea, la Sí, amistad, sí. porque sí, está muy qué bonito, ¿ven? O sea, cada persona puede crear su disfrazismo, entonces a partir de ahí ya es una profundidad, o sea, porque yo estoy hablando que para mí la amistad es darle mi corazón, ¿sí? A mi hermano o a mi amigo, entonces eso es bien interesante. Muchas gracias, estaba muy bonito. ¿Alguien más que quiera crear algún concepto con un disfrazismo? A ver, ¿quién? Por ejemplo, yo les voy a dar un concepto y ustedes lo tienen que hablar como con un disfrazismo del náhuatl, ¿sí? E incluso aunque me lo digan en español, no pasa nada. Por ejemplo, el concepto de madre. ¿Cómo podríamos hacer un disfrazismo para la mamá?
A ver. Maestro, ¿Sí? Nantli Ajá. cuica. Ajá. Y, bueno, Mi madre Nantli es canta. madre. Ajá, Pero ahí yo recomendaría que quitaran Nantli, porque pues estamos hablando de madre. Cuical ajá. sí, pero ¿qué otra palabra podría ser? En vez de Vida, Nantli, que es madre. Wow. vida, ¿no? Ajá. O sea, Por Sigua, ejemplo, Ineli, ¿no? La vida. eh, Pero Inemi, perdón, Inemi, la vida. La O ok, vida también, canta, ajá, la vida y el canto, ¿no? la Entonces vida y podría el ser, canto. ajá, Ajá, la vida y el canto podría ser un significado para madre, por supuesto. sí, ¿Sí? Sí, gracias. sí, eso. A ver, ¿alguien más que quisiera aventurarse a crear un difracismo? Sí, para, no sé, a ver, otro Como es, concepto. por ejemplo, escuela, bueno, que fuera el Ajá, concepto bien, bien, bien. escuela. Pudiera Ajá. ser, no sé, alumno y libro Sí, o algo claro, así, ¿sí? sí, claro. No sé Sí. cómo se dirá en náhuatl, En pero agua, ¿cómo se dirá? Necesitamos, pero el libro mostly, ¿no? mostly. Por ejemplo, podría ser Inconet, niño, Ajá, Inconetl y Namostli, ¿no? Podría ser el ok, niño y el libro, El niño y el ¿sí? libro. El Ajá, ok, niño y el libro, ¿sí? Cuando uno dice el niño y el libro, dice, bueno, pues a lo me estoy yendo a la escuela, el concepto de escuela, ¿no? ajá, Valcalmecac, ¿no? Como tal, ¿sí? sí. ¿Sí? Uno más, a ver, como que quieran crear un difracismo, ¿sí? ¿Qué podría ser? Es Memilistli Ajá. y amor es Tlazoctla, ¿no? Tlazoctla. Ujú. Entonces, eso puede ser también para madre. Para madre, claro, sí. Memilistli, De Milistli, sí. El Tlazoctla. concepto como tal de vida y Tlazoctlan, claro, claro, muy bien. Ok, ¿Sí? Sí. Entonces, gracias. no, no, a vida, ustedes. muy ¿Sí? bonito difracismo con la madre sí. y las demás palabras. Sí, muy bello. Ujú. Gracias. Ahorita Adelante. me surge, Tlazocamati viene de Sí. amar, Ajá. ¿sí? Sí. Es También en algo sí así mismo. como que el que sabe amar es un difracismo también. Así es, así es. Ok, Muchas palabras vienen de difracismos, es decir, tlazocamati es tlazoctla, amar, y mati, saber. Es decir, que para sabe decir amar. gracias, la idea del difracismo, in Ah, tlazoctla, in mati, es decir, el amor y el saber, para los nahuas, decir tlazocamati era algo literal como decir, aquel que sabe dar las gracias. ¿Sí? sabe amar, No, perdón, aquel que sabe amar es aquel que sabe dar las es gracias. agradecido. Gracias, así es Ok, agradecido. ¿Ya van entendiendo por qué es bien importante de los difracismos en el náhuatl? Porque a veces dirán, ¿por qué juntan palabras? Por ejemplo, eso, ¿cómo se dice gracias en náhuatl? Tlazocamati. Y pues, luego ok, ves, pero es amor o amar y saber de mati. sí. ¿Cómo? Ah, pues ya empiezas a entender. Ah, es como los memes, ¿no? Ya entiendo. Es que los nahuas, para decir gracias, era cuando cuando saben amar. O sea, aquel que da las gracias es aquel que sabe amar, ¿sí? Y tiene todo el sentido moral. Cuando yo le doy las gracias a alguien es que sé amar, ¿sí? Entonces, para el Pero mundo náhuatl es eso. una Entonces, sí, pregunta, sí. una pregunta, ¿se usan de manera cotidiana o son nada más bien poética? Es decir, Mm, ¿en el día a día lo usan el disfracismo o se usa más bien cuando hay un poema o es en escritura? de- los difracismos aparecen como tal desde siglo XVI en la parte de los poemas, en la parte metafórica, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Ya se contraen, se aglutinan, ¿sí? Y se empiezan a utilizar de forma cotidiana. Por ejemplo, para decir ciudad es Inatl, Atepetl. Ahí está un difracismo. Pero para la vida cotidiana lo aglutinaron y ya es Altepetl. Entonces, en la vida cotidiana, incluso en la actualidad,
no va a escuchar usted a un náhuatl decir Inatl, Inatepetl, ¿no? Hasta se escucha bien poético. Van a decir nada más Altepetl, ¿sí? Pero en sí mismo, la lengua te va diciendo que viene de un difracismo. No sé si me di a entender. Sí, 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 muy bien. Sí, Ujú. entiendo, gracias. Sí, por eso mismo le Maestro, decía. Sí, adelante, gracias. adelante. ¿Pudiera ser también tierra y mar? Sí, puede ser tierra y mar. Es que no sé cómo siga mar, que era güey, algo así. Pero, ¿qué concepto quiere formar con tierra y mar? Pues que tenemos alimentos de la tierra y también del mar. Ah, claro, así como incluso hablar del mundo, ¿no? Sí, podría ser. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Ok, para no tardarnos tanto, conclusiones, ¿sí? De esto. El difracismo, ¿sí? Es más que una figura retórica. En sí, el difracismo te representa la estructura del pensamiento náhuatl, ¿sí? Y ahí lo vamos a poder observar como ahorita en varios ejemplos, ¿no? Revela, ¿sí? Como los antiguos nahuas percibían y conceptualizaban los elementos esenciales del mundo, es decir, la ciudad, la identidad, la creación, ¿sí? Es la prueba de la riqueza y profundidad metafórica de la lengua náhuatl clásica. ¿Qué significa esto? Que a partir de estas concepciones se puede observar cómo la lengua va ido evolucionando, ¿sí? Por eso mismo, cuando yo les hablaba de, por ejemplo, cómo se dice pueblo o ciudad en náhuatl, Altepetl, pero tiene una historia detrás que es el difracismo, que es Inatl, Altepetl. Aquí también amablemente recordaron lo de, gracias, ¿no? Tlazocamati, Mati y Tlazoctlan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la lengua se va, enriqueciendo. Espérenme. El asunto, por ejemplo, aquí en Miguel León Portilla, en el libro que les pasé, viene, por ejemplo, cuando habla del difracismo, dice... él dice, por ejemplo, en mi libro es la página 173, pero creo que en el libro digital que les pasé, creo que es la 169, una cosa así. ¿De ¿Sí? cuál libro, maestro? El de los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Ah, ¿Sí? Dice él, dice, la búsqueda de flores y cantos, la confianza de encontrar respuestas por el camino del arte y la poesía, llevó a los sabios nahuas a una nueva concepción del mundo, del hombre y de Dios. El ser humano aparece a sus ojos con un nuevo sentido y misión sobre la tierra. Los sabios habían formulado antes una pregunta: ¿tienen acaso verdad los hombres? Ahora puede al fin encontrarse una respuesta, dice León Portilla. La verdad del hombre, la raíz que le permite superar lo transitorio y hacer frente a la muerte, está en sus flores y sus cantos. Ahí está el difracismo, ¿no? Y él dice, y se me hace bien bonito, ¿no? Para el mundo náhuatl, un hombre, o sea, una persona, la humanidad, puede hacerse a sí mismo verdadero si es capaz de entonar un canto y cultivar nuevas flores, ¿sí? Aquí está un poema, creo que de los Ay, manuscritos qué de los bello, cantares mexicanos. qué bello. Dice, no acabarán mis flores, no acabarán mis Ajá, cantos, yo los elevo, tan solo soy un cantor, ¿no? Y qué eso está muy belleza, bonito, ¿no? O sea, es qué como la belleza. concepción de la vida para el Ujú. mundo náhuatl, ¿sí? ¿Algún comentario ahorita? ¿Alguna duda que haya aparecido? ¿O No, estamos más confundidos? no, no, bien, muchas gracias. ¿Sí? Por eso mismo, cuando hablamos del causativo, es esa misma idea, ¿no? De cómo a partir de ese movimiento, de esa dualidad, el verbo aparece también en el otro. Ay, a ver, voy a compartir ahorita, no, filosofía náhuatl. Aquí, también, no para comerme más tiempo,
es la página 143 del libro de León Portilla, que es la filosofía náhuatl, el que les pasé. Y aquí habla, por ejemplo, del difracismo. Miguel León Portilla está citando a Garibay, de hecho, en su libro de La llave del náhuatl. Y él habla sobre ese análisis que llama difracismo, ¿sí? Por ejemplo, dice, y lo cita Garibay, dice, es un procedimiento que consiste en expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se complementan en el sentido, ya sea por sinónimos o por ser adyacentes, ¿no? Incluso de él tomo, ¿no? Él dice, ¿no? Puede ser incluso en español a tontas y locas, a sangre y fuego, contra viento y marea, a pan y agua, ese es otro. Es que me traen a pan y agua en el trabajo, ¿no? Eso es un difracismo, ¿sí? Como tal. Dice, ahora bien, entre los ejemplos de difracismo ofrecidos por Garibay está precisamente Inxochililcuicatl, que asigna al floricanto, el sentido que es un poema, ¿no? Sí, que se habla de la poesía, etc. Luego, por ejemplo, hay otras concepciones que para explicar conceptos religiosos, déjeme en qué página es de León Portilla, también rápidamente. Es la 167, me voy a la 167. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Sí, 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 Ese es maestro. el libro Filosofía y Náhuatl, Náhuatl. Ujú. sí. Estudiada en sus fuentes, es de León Portilla. Ok. Por ejemplo, León Portilla habla también de difracismo para designar a Dios, ¿sí? Por ejemplo, para designar a Dios, habla León Portilla del difracismo Intloque Nahuaque. Es un difracismo, ¿no? Que viene de Tloc y Náhuac. Dice aquí que Tloc significa cerca, ¿sí? El segundo es Náhuac, ¿se acuerdan? Que viene siendo como junto. Literalmente es como un circuito, ¿sí? Y aquí es lo que también, para retomar también las clases de Náhuatl, en algún momento les dije que a veces el sufijo e hablaba del dueño, la propiedad de alguien, ¿se acuerdan? Una vez que comenté ahí en el libro de Sullivan que decía Kale, ¿se acuerda que era el dueño de la casa? No sé si lo recuerdan, Ale. ¿sí? Kale. Y aquí aparece, ¿no? Tlok que, Nahuaque, ¿Qué? que viene siendo como el dueño del cerca, el dueño de lo cercano. Y León Portilla dice, ¿no? Puede traducirse intloque inahuaque como el dueño de lo cerca, el dueño de lo que está en el circuito, es decir, el junto, ¿no? Por eso mismo aquí dice abajito, se traduce tloque nahuaque como aquel que tiene todo en sí, es decir, aquel que dice intloque inahuaque, lo cerca y lo junto significa que lo tiene todo. ¿Quién es lo que tiene todo? La deidad, es decir, Dios. ¿Sí? Inahuaki. ¿Sí? Incluso los franciscanos llegaban a utilizar este concepto de Intloque Inahuaque para referirse a la concepción del Dios cristiano, del Dios monoteísta. Para ellos, Intloque Inahuaque decía, esto resume lo que significa nuestro Dios monoteísta, es decir, todo en sí mismo, es el dueño de todo, de lo cerca y de lo junto. Y eso se me hace como muy interesante. Está muy interesante esa expresión. Sí, está en la página 167 del libro que les pasé, ¿sí? Pero es una forma incluso de utilizar el difracismo. El difracismo me ayuda para ejemplificar, ¿sí? De forma más clara conceptos Abstracto. religiosos, abstractos, ¿sí? ¿Sí? Para yo entenderlo, incluso explicarlo. Y ustedes lo van a ver mucho en ese cosa. Creo que en el Nican Mopogo aparece, creo que en Tloque Nahuaque, pero sería buscarlo en la versión en náhuatl. Ok. Bien, también ya para pasar un poquito de gramática y para irnos adentrando un poquito también a los verbos, que también sí quiero que aprendan la conjugación de los verbos. Aquí, pues ya lo tenía aquí, nomás que estaba del otro lado, aquí, con Telma de Sullivan, aquí, el prefijo del sujeto, ¿sí?
o sea, los pronombres. Pero en el náhuatl se vuelven prefijos porque como son aglutinantes, se tiene que ir junto con el verbo. Entonces se vuelven prefijos, ¿sí? Entonces, aquí están. Hay que quedarnos bien en claro esto, ¿sí? Ya lo hemos abordado en otras clases, hace como 2 clases, pero quiero que quede claro para trabajar el verbo. Hoy vamos a trabajar nada más con verbos intransitivos, que son así como los más sencillos. Sí, aquí está, es de la página 52 del libro de Thelma de Sullivan que les pasé. O sea, ni para decir yo, ti para decir tú. No se pone nada de prefijo para decir la tercera persona del singular, es decir, él o ella. Ti se usa para la primera persona del plural. Sí, para decir nosotros. Ustedes dirán, pero hay un ti igualito acá para decir tú. Bueno, es que en los verbos en náhuatl, ¿sí? Cuando son plurales se les va a poner normalmente un saltillo, ¿sí? Que es el, ya les había dicho, ¿no? Sobre todo en náhuatl clásico lo van a observar mucho. Ya conforme va pasando el tiempo va a aparecer el guan incluso, ¿sí? Pero normalmente hay que quedarnos ahorita primero con el saltillo, ¿no? Para no confundirnos. An para ustedes y no se pone nada para ellos y ellas. Y aquí está el ejemplo. A partir de todo esto nos vamos a ir, ¿no? Ese es nuestro ejemplo. Cochi es el verbo dormir. Entonces, para decir, yo ¿En qué duermo, página, ¿sí? Es ni maestro? cochi. Adelante. ¿En qué página? Es la página 53 del libro de 50. Thelma de Sullivan, del compendio de la gramática náhuatl. ¿Ah? Sí, gracias. Ahí es. Entonces, bueno, sí. 53. Entonces aparecemos como ni, que eso es yo, aquí está yo, ¿sí? Ni cochi, yo duermo. El verbo siempre se va a quedar igual, ¿sí? No es como en español que para decir, dormir, aquí está el forma infinitiva, pero ya después se conjuga, ya duermo. No, nada que ver, no piensen en español aquí con los verbos. Es más sencillo, se queda igual, o sea, ni cochi. Ti, cochi, tú duermes. Cochi, él duerme. ¿Sí? Y aquí aparece otra vez el ti, pero aquí está un saltillo. O también lo van a ver como una H, ¿no? Ti, cochi. Ahí está, como una jotita. Ti, cochi. Es por, Nosotros dormimos. ¿es por esa comita, maestro? Es por Ese esa comita, ¿sí? ok. Aquí abajo dice, el saltillo o la H, que lo van a ver en muchos lados, indica que el verbo es plural, ¿sí? Ah. ¿Sí? No se encuentra con frecuencia en textos antiguos, pero se va a ver ahí ese sonidito, ¿no? ¿Sí? Incluso en época colonial, Garibay, Garibay no, Sagún y todos los que recogen en siglo XVI, que les preguntan a los nahuas cómo se escribe, van a aparecer con H o con saltillo, ¿sí? Y eso es bien importante. Ancochi, ustedes duermen. Y cochi, ¿sí? Ellos duermen. Entonces, aunque pareciera igual, la tercera persona, tanto del singular como del plural, va a estar diferenciada por el sonido, ¿sí? Por ese Ah. saltillo final. Ujú. Entonces va a ser, y lo pueden escribir como con H. Por el momento hay que quedarnos con eso para no confundirnos, porque puede haber otras variantes de otros pueblos, pero esto sería como la forma más clásica de utilizar el verbo. Incluso si se utiliza esto en diferentes pueblos nahuas, los van a entender. En algunos incluso van a pensar que hablan de forma más, de forma más antigua, como si en la actualidad alguien nos hablara como Cervantes, ¿sí? Pero se entiende, ¿sí? Al final de cuentas el náhuatl, ¿no? Entonces con esto nos quedamos, ¿no? Con estos prefijos, ¿sí? Y la forma Ujú. de utilizarlos en los verbos, ¿ok?
¿sí? Entonces, a ver, dejo de compartir pantalla y así rápido nos vamos al ejercicio que les hice acá, ¿sí? Vamos a trabajar con verbos, ¿sí? Intransitivos. Y a partir de ahí se nos va a hacer más fácil ya después entrar a los intransitivos. ¿Ah? ¿Estos verbos qué son? ¿En qué ¿Intra página, qué? Estos verbos que les presento, sí. ¿Intra ¿Sí? qué? Intransitivos. ¿A qué página, Intrans- maestro? No. Ya, este es un text, ese es un Word que yo acabo, bueno, yo hice acá en la semana para la clase. De todos modos se los voy a enviar porque no lo vamos a hacer todos. ¿Sí? Sí, Ahorita nada más unos 20 minutos para trabajarlo. Ok. Mi plan ahorita, ¿sí? En estos minutos restantes, es trabajar, con, a ver, ay, espérame, a ver, lo vuelvo a compartir. A ver, ¿sí? Ok, es como volver a refrescar las clases del pasado, o sea, las clases que hemos tenido, sobre todo para que no se nos olvide que el náhuatl es una lengua aglutinante y sobre todo en los posesivos, que es bien importante, ¿no? En el náhuatl. Vamos a hacer unos ejercicios y los restantes ustedes, los hacen, ¿sí? No de tarea, de ejercicio. Aquí les pongo, ¿sí? Haz la descomposición de los siguientes sustantivos poseídos, ¿sí? Encontrando su raíz con absolutivo y pronombre posesivo, proporciona su equivalente en español. Y dice, ay, ¿qué es esto? Vamos poco a poco. Y tranquilos. Ya habíamos dicho ¿se acuerdan? Que es para cuando termina los sustantivos en vocal, ¿no? Y sobre todo para sustantivos que son nada más de una sílaba. Por ejemplo, nomiu, ¿sí? Aquí digo, ¿no? Descompone los siguientes sustantivos poseídos. Entonces, yo les pongo aquí un poseído, nomiu. Lo vamos a descomponer, o sea, lo vamos a destrozar. Vamos a encontrar su raíz con el absolutivo. Entonces aquí voy a decir, ok. Entonces viene de no. Aquí pongo no, que es un prefijo, y pongo ahí la flechita, la línea, más mit, ¿no? Incluso aquí podríamos utilizar, lo voy a poner más, ¿sí? El iuj, que es para que suene bonito, ¿no? Que lo van a encontrar en muchos lados. No No sé miuj. en qué página va, maestro. No es en ninguna página. Es Ok. un Word, es un Ejercicio. papel que yo hice. ¿Sí? Ujú. Se los voy a enviar. Es como Ok. ejercicio para la clase. Sí, Y aquí ya voy a decir cuál es el equivalente, ¿sí? Mi flecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, uso tonawan, ¿sí? Lo voy a descomponer. ¿Cuál es el prefijo, posesivo, por nombre posesivo? Pues to. ¿Qué significa to? A ver, les pregunto. Tú, Más o menos. tu, To, Nuestro. tú, ajá. No, nuestro. nuestro, como de Tonantzin, ¿se acuerdan? mm, Entonces, más Nantli, más One, que ya les había dicho que es para, pluralizar, ¿sí? O sea, nuestras madres, ¿va? Ok, a ver, permítame. Aquí, por ejemplo, podemos trabajar en este de aquí, ¿sí? Ya se me hizo aquí, feo. Aquí, a ver. Vamos a trabajar con ese. Vamos a descomponer esa palabra. No kichwi. ¿Sí? Primero les pregunto, ¿qué creen que significa no kichwi? A ver, más o menos. Y
Pues no, Itch. no es mi, Ajá. A ver. pero No, ya no bien. sé. Mi hombre. Algo, no, no por ahí. ¿No? Viene de la palabra, a ver, No viene de Ich, y Ichtli. ¿Se acuerdan? Oquistli. Que es como hombre, varones. ¿Se Sí, de acuerdan? Oquistli. Ajá. Ajá. ¿Sí? Entonces, mi Viene, marido. ¿O qué? ajá, exacto, incluso varón también puede ser. ¿Sí? Entonces viene o Ichtli. Ese es la palabra, ¿no? ¿Sí? Ujú. Separo más. Ahí está. Y maestro, luego viene un yug, ¿no? Que es para que suene bonito, ¿no? Lo En habíamos vez visto de en la clase one, pasada. ¿Cómo? en vez de one Oh. es we. Uy, No, 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 no. Ese we es como para que suene bien, pero incluso se puede quedar como nokich, ¿sí? Ok. El we o el yug aparecen cuando en ese sentido, el sustantivo o la palabra se queda nada más con una sílaba. Entonces, para que no se escuche como golpeado, en el mundo náhuatl agregan como estos sufijos estilísticos para que se escuche bonito. ¿Se acuerdan que como ligaduras, como en los topónimos habíamos visto, por ejemplo, Ayotlán o Ayotitlán? Y el ti no significa nada, es nada más que para que se escuche bien, es una ligadura. ¿Sí? Entonces se agrega el wi para que no se escuche como golpeado. No kich, no kichwi. O sea, para que se escuche metafórico, se escuche con buen sonido, ¿no? Es lo que se busca en el náhuatl. maestro, Entonces, ¿sí? en el caso de la forma como se escribe esa palabra con dos H's pegadas, porque son proviene de dos Ajá. partes de la palabra, ¿así es normal que se escriba así con doble H? Sí, lo van a encontrar con doble H o en algunos casos nada más así. El punto es que se escucha el wi, ¿sí? Aquí podremos ver que son como mi varón, ¿no? Así mi esposa, que ya lo hemos dicho, ¿no? mi varón, mi esposo. Ajá, con mi esposo, o sea, pues sí, no, yo no le voy a decir a mi amigo o a alguien, no, es mi varón, no, en el mundo náhuatl ya se va a interpretar que es mi esposo, pues, Sí. ¿sí? Ok, ok. Ok, Pero no mi novio, ¿verdad? pues, no sé, ya sería preguntarle que quizás sí, fíjese, puede ser, pero ya va dependiendo el pueblo, ¿sí? Como dicen mi pareja, ¿no? Ajá, ¿sí? No, es Por que ejemplo, todavía no ajá, mi existía pareja, el sí. concepto. Sí, el concepto, ya el contexto incluso lo va a dar dando. A ver, por Sí. ejemplo, aquí, yo les ayudo. To, ya dijimos que es nuestro, ¿no? To. To. Y luego hay una palabra ahí que está media rara. Dices, ay, ¿cómo? Spoch, Oh, spoch, Och. spoch. Toch. A ver, ay, perdón. Och. Es och. Ay, ¿por qué no se pone la. Ay, spoch. ¿De dónde cree que venga esa raíz? Dice, ay, santo Dios. Les ayudo. Toch. Viene de ich, poch, pli. ¿Se acuerdan qué es? Ay, no me pone la O. Spoch, spoch. Sí, Es sí, sí. pochtli. En cacha Y o lo postli, no. No, No, ¿se acuerdan que había cuando decimos la muchachita? sí, muchacha. diminutivo. Ajá, no, no es diminutivo, es No. la mujer que, el adolescente, se podría Spochtli, decir, sí, La, señorita, la que se la ocultaba señorita, señorita. María. Sí, ¿se La acuerdan? adolescente, Que sí. sí. incluso les había explicado Joven, que, la adolescente, ajá, la mujer joven. la mujer joven, sí, Aquí que en les había San dicho, incluso Carlos, los franciscanos le ponían Ishpochtli cuando se a referían a la Virgen María, la o sea, Virgen María. Ishpochtli Sí. María, Mm, o sea, porque es la jovencita, o sea, es la que no se ha casado, la que no tiene, la que es virgen, la que no tiene compromiso con nadie, etcétera, ¿no? Aquí ustedes Entonces, como preguntarán, ¿por qué se quita la I de Ishpochtli? Ya Ah, sabemos que cuando
se aglutina, se quita el absolutivo. En este sentido ya identificamos que el absolutivo en la palabra es tli. Cuando se posesiona, bueno, se pierde, pum. Pero como está el to que termina en vocal, pues se va a eliminar también su propia vocal, ¿sí? ¿No puede haber dos vocales juntas? Sí se puede y se Mm. puede encontrar, ¿sí? Pero para que no se escuchen dos vocales, porque luego para el mundo náhuatl, Telma, Sullivan y otros gramáticos han encontrado que a los náhuatl no les gustaba mucho que se escuche, que su lengua se escuchara como fragmentada, pero sí puede aparecer como toishposh, ¿sí? Ajá. Toishposh, o sea, y está bien, pero sobre todo en el náhuatl clásico, el mismo Nezahualcóyotl, o sea, se buscaba que fuera más ligero, ¿no? Entonces, se escuchaba para ellos mejor que se escuchara Ajá. nada más con dos vocales, toshposh, pero por supuesto puede aparecer así, toishposh, ¿sí? Mm. El punto es que fuera práctico, ¿no? Que fuera Ok. práctico el náhuatl. Si lo ponen así, no pasa nada, ¿sí? Si lo ponen así también, está bien. Aquí nada más sí les diría, o les pondría tache, si pusieran el absolutivo. No, quiten al absolutivo, ¿va? Y ya Ujú. quedan. Si queda así, no. Todo bien. ¿Mm? ¿Y qué quiere Les- decir? Perdón. Como nuestra muchachita. Nuestras niñas. Sí, como cuando unos papás hablan de su muchachita, sí, nuestra muchachita, ¿no? O sea, sí, yo, papá y mamá hablamos de nuestra muchachita, aquí está. Y lo van a aparecer incluso esa frase como en los Huehuetlatoli, que recoge, creo que es Fray Andrés de Olmos, cuando los papás entregan a su hija al novio, ¿no? Cuando se van a casar. Entonces van a decir, nuestra muchachita, ¿no? Aquí está nuestra muchachita. ¿Sí? Aquí van a ver más poseídos, mopan de tú y, hay doble i, porque es el su de él, ¿sí? Y el ikpal de ikpali, de silla, ¿no? Ustedes jueguen con las palabras ima, por ejemplo, aquí de su y ma de mait, ¿sí? Y mait, ¿sí? Que es humano. ¿Mm? Pero si ponen también Imai, pues no pasa nada. Pero como les digo, ¿no? A veces en el náhuatl se van a encontrar ese tipo de palabras cuando están poseídas, porque lo que se busca es fuera práctico, ¿no? Que se escuche bonito. Por ejemplo, aquí, esta es la más difícil. ¿Qué creen que signifique nauj? Así, nauj. Como el Ah. nahual. No, es ¿No? poseído, de hecho. Ah, ya, ya. Nauj. ¿Qué creen? Está difícil, pero cuando... Cuatro. ¿Cómo? No, ese ¿Significa sería cuatro? Naui. No, ¿No viene de Nantli? no. No, tampoco. Sería como, para decir mi madre sería Nonan. Así, para decir mi madre sería no nan. Nonan. Nonancintli. Nancintin No. es que es mi madrecita, ¿no? A ver, les ayudo. Ahí está una N que es de no. ¿Sí? Mm. De Y no. luego una A. ¿Qué creen que sea esa? ¿Una ligadura? Es como la parte central. Ah, Y si le agregamos un sufijo absolutivo, ¿qué creen que sea? Agua. agua. Agua, mi agua, Aguas. No. Uf, mi agua. qué difícil eso. Pero por eso les digo, al mundo náhuatl, porque al mundo náhuatl, y así se encuentran en los códices, no les hubiera gustado nada más decir na. ¿Qué es eso? No, nau, así, que se escucha hasta poético. Ah, ¿Sí? ¿y qué No, quiere ad, decir? ¿sí? Entonces, sí, llega a ser un poquito complejo, sobre todo con las Sí. palabras que tienen nada más una sílaba, pero ya cuando le van entendiendo, ya es un poco más sencillo. Por ejemplo, aquí,
Itlachtol, ¿qué creen que sea? A ver, que es el su de él. Plato de Tlatuani. Ajá, Tlachtol vendría siendo como de, viene de, sí, de Tlachtoa, que es palabra, y viene de la palabra Tlachto, ay, De Tlatuani. Bien. Tlach, sí, de hecho viene de la raíz de ahí. Tlatoani viene de Tlachtoa y el ni, Ujú. que es hablar, el que ejerce. Sí, ajá, de hablar, discurso, el discurso, hablar. ¿sí? Palabra. Su Palabra, palabra. Ujú. sería su palabra, ¿sí? La Su palabra palabra. de él, Ok. ¿sí? Tlachtoli. Pero bueno, ustedes se los voy a pasar también para que también vayan jugando, vayan viendo. Por ejemplo, aquí está Incuey. Ya no, para no comerme tanto tiempo. Incuey, que sería Incuey, que es su de ellos. Comida. Ajá, su falda, ¿Tú Ah, qué? ¿sí? ¿Tú qué, maestro? Su falda de ellos o de ellas, Órale. ¿Falda? ¿sí? Falda. Güey. ¿Sí? Entonces, es como para que vayan viendo, ¿no? Así como ese tipo de ejercicios. Ahora sí, con los siguientes verbos. Esto va a ser más fácil. Son intransitivos, ¿va? Entonces, ahí ya les tengo lo que puse ahí en el otro libro. En el otro, bueno, lo que les presenté en el otro libro. Ahí ya lo comí. No, ¿qué estoy haciendo? Aquí. Ok. Vamos ahorita en estos pequeños momentos, minutos, a pues a utilizar el verbo cuica, que es cantar, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizarlo con las conjugaciones? ¿Cómo podemos conjugar el verbo cantar? A ver, para ¿En qué decir yo página? canto, ¿En qué ¿qué puedo página, decir? maestro? Ni ¿Cómo? cuica. Ajá. ¿En qué página? No, todavía No, no, no ya, es ya el libro lo página. dejamos. Ah, Ahorita les envío son este nomás Word. ejercicios. Ok. Ujú. Para decir otra vez, perdón, para decir yo canto, ¿cómo sería? Ni cuica. Ni Cuica. cuica. Así, Cuica, ni cuica. Por supuesto, cuica. así sería, ¿no? Pero para que Sí. vayamos viendo cómo se conjuga. Para decir tú cantas, Ticuica. Ticuica. Cuica. Sí, cuica. Ticoche. ¿m? Ticuica. Te cuica, tú cantas. Cuica. Y para decir él canta, Cuica. ella Cuica. canta, Cuica. 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 cuica, cuica, así, cuica. A ver, para decir nosotros cantamos, Ticuica. Tico. cuica, Cuica. bien, bien, Con bien, Cuica. H. bien. Cuicach. Ajá, ticuica, Con el de Cats. H o saltillo. con el. Ajá. Ujú. Para decir, Ancuica. ajá, An. ustedes, Cuica. han, Cuica. cuica. And cuica. Cuica. Ajá. Y por último, Y cuicach. Cuica. nada más cuica, Cuica. 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 Y Cuica. Ahí saltillo, está. ¿no? Ujú, cuica, Cuicates. Ah, cuica. Cuica. ¿Sí? Ahí, esto es cuica. la base para conjugar los verbos en náhuatl, ¿sí? Ya después como que medio se complica cuando encontramos otro tipo de sufijos o prefijos, como lo vimos, por ejemplo, con el causativo. Pero esa sería la forma, como le llaman, del indicativo, ¿sí? Para conjugar los verbos, ¿sí? Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan y ellos cantan, ¿va? ¿Sí? Eso Ujú. sería la forma de la base principal, la base primaria de la conjugación de los verbos en náhuatl, ¿va? ¿Sí? ¿Por qué son verbos intransitivos?
Porque en el mundo náhuatl, estos verbos no tienes que explicar nada. Por ejemplo, si yo digo ni cuica, se va a entender que yo canto, pero yo no tengo que explicar que estoy cantando. ¿Sí? ¿Sí? Dormir. Dormir, el verbo intransitivo por excelencia, ¿no? Yo duermo. No tengo que explicar el verbo. O sea, duermo y ya. San se acabó. Yo duermo. Y la idea se entiende. ¿Sí? Se entiende el verbo. ¿Sí? Por eso se vuelven verbos intransitivos. ¿Sí? Aquí les dejo otros verbos. Tlesco, subir. Huetzcay, reír. Egua, partir. Tequiti, trabajar. Y Miki, morir. Ya para irnos, por ejemplo, podemos hacer Miki. A ver, yo no les digo nada. Ustedes me van a decir, yo muero. ¿Cómo es? Ni wiki, Ni Ni Miki, ni Ni Miki. Miki. ni Miki. Ni Ni Miki. Miki. Ni Miki, así. Ni Miki. Miki. Para decir, ¿tú mueres? Ti Miki. Timicui. Ni Miki, ajá. Timiki. Y eso lo van a, Timiki. en la actualidad lo van a escribir así, Timiki, ¿no? O sea, el sonido ahí está. Timiki, es lo mismo. Ah, Timiki, ¿eh? Y luego, Miki. para decir, Miki. él muere, Miki. 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 Miki, ¿sí? Miki, ahí está, Miki, morir, ¿sí? Luego, para decir, nosotros morimos, Timiki. Miki. Timiki. ajá, con el saltillo, bien. Miki. Miki, Timikits. Timiki. para decir, ustedes, Anmiki. Miki. Miki, Almikits. Miki. Recuerden el saltillo, ¿sí? Suena como J el saltillo, Como maestro, más o J, ¿se menos, acuerdan? ¿verdad? Pero Ajá, no es tan fuerte, así, es Sí. más liviana. más O sea, no leve. es, o sea, es más leve, ¿no? Como cuando decimos Ujú. Plazocamati, ¿se acuerdan? Plazocamati, ¿no? Plazo. Aquí también, Timiki, Timikti. Timikti. Timiki, Miki. Miki. Timikti. Miki, nada más. Lo Miki. pongo con acá. Miki. 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 ¿Va? Ellos mueren. Practiquen con los verbos. O sea, creo que aparte, Sí. es lo que está pensando. Si partimos del verbo, de estos verbos que son intransitivos, se nos va a hacer mucho más sencillo empezar a trabajar los otros verbos que son los transitivos. ¿Se acuerdan? Como comer. ¿Mm? Ajá. Entonces, si trabajamos con estos y los empezamos a entender, ya lo demás se nos va a hacer un poquito más sencillo. ¿Cómo Ok. ven? Bien. ¿Estamos? Bien. Sí. ¿Mm? Ok, yo les envío ahorita esto. Ujú. Pero, a ver. Voy a tomar lista ya para terminar la clase. A ver. A ver, aquí estamos el día de hoy. 27, maestro. 27. 7. Ya estamos a punto de terminar la clase. Nos quedan 3 clases. La siguiente clase, voy a hablar de códices. También vamos a hablar un poquito de verbos. Y que les quería preguntar si querían que, no sé para dónde dirigir las últimas clases, si hablar un poquito más de historia del náhuatl, de la cosmovisión, o centrarnos más en la gramática. ¿Qué opinan ustedes? De historia es muy Gramática. interesante. Gramática, maestro. por favor, que yo no Gramática. sé nada. Todo es Gramática. interesante. Ah, De De gramática. historia, maestro. y No, voy a no hablar de puedes gramática y voy a meter un poquito de historia de la lengua, como lo que he venido diciendo de los difracismos, de la cosmovisión, como para que quede un poquito
más cerrado, ¿no? Para que se pueda comprender más. Por ejemplo, esta idea del disfrazismo me pareció interesante para explicarlo y entender también así la lengua. Pero bueno, gracias. Voy a nombrar lista. Barocio Benavides. Presente. Ok. China Salazar. Presente. Ujú. Cortés Larios. Yolanda, ¿no vino? No, ¿verdad? Díaz Sotero, Concepción Elizabeth. Presente, maestro. Díaz de León, Rosa María. No, ¿verdad? A ver, ¿cómo está aquí? Luego, a ver, Rosa María dijimos que no, ¿verdad? Es Figueroa Villaseñor, Lauribón. Presente, maestro. Perfecto. Gallo Ortega, nunca ha venido. Hernández Becerra, Ruth Marta. No, ¿verdad? Herrera López, Graciela Isabel. Presente, maestro. Buenas tardes. Ujú. Ok. Herrera López, María Elena. No. Maestro tuvo que ir al doctor. Ah, ok. Ella es mi hermana. Mesa Nares, Margarita. Presente, maestro. Mora González, Amada. Presente, maestro. Morales Ramírez, Carlos. Presente, maestro. Navarro Ibarra, José de Jesús. No, nunca ha venido. Pacheco Mejía, Teresa. A tus órdenes, Álvaro. Padilla Muchas Muñoz, gracias. Judith. Presente. Buenas tardes. Ramos Santana, María de la Asunción. Presente, maestro. Raquel Jasso, nunca ha venido tampoco. Rentería Rodríguez, María Elvira. No, ¿verdad? Reyes Sánchez, Francisco Javier. Presente. Ríos Jara, Eduardo. Presente. Rubio Carrillo, Silvia Alejandra. No, ¿verdad? Sánchez Hernández, María Patricia. No, ¿verdad? Sánchez de la Torre, María del Refugio. Presente, maestra. Y Vargas Hernández, Luz María. Presente. Muy bien. Pues de mi parte sería todo. Nos estamos viendo el próximo lunes, que ya es 3 de noviembre. Sí, entonces ya para ir finalizando las clases. Pues muchas gracias y que tengan buen inicio de semana. Nos estamos viendo. Gracias, Gracias. maestro. Que le Igualmente. vaya bien. Gracias. Gracias.